Barbastro cristiano y la aljama de los judíos, del siglo XII al siglo XVI. Tras la toma de Barbastro, la ciudad sufrió una caída demográfica importante, de forma que para incentivar su repoblación, el rey promulgó el fuero de población, dando facilidades a los nuevos ciudadanos. A la llamada acudió gente aragonesa del propio Somontano, del Sobrarbe, algunos con fonética catalana que llegaban de la Ribagorza e incluso del Condado de Barcelona, y francos, eclesiásticos y burgueses. También en el año 1100, y tal como prometió Pedro I, se instaura la sede episcopal en la ciudad, trasladándola desde Roda, siendo el primer obispo en ocupar la silla el obispo Poncio. Estos cristianos viejos fueron cambiando la forma de trabajar la tierra, adecuando los cultivos a sus experiencias, ampliando la superficie de tierras destinadas a olivares, viñedos y cereal. Este cambio contribuyó a que se produjera un incremento sustancial de la riqueza agrícola de la ciudad, exportando parte de los excedentes a Cataluña y al sur de Francia principalmente. En 1104 fallece Pedro I, y su hermano Alfonso I el Batallador tomó el relevo. El gran rey aragonés se dedicó en cuerpo y alma a la conquista de tierras para el reino. Estuvo casado con Urraca de Castilla, que fue repudiada sin tener descendencia. Cuando el Batallador fallece en 1134, deja el reino a las órdenes religiosas. Los nobles se rebelan contra esta decisión. Con el único interés de divulgar nuestra historia y cultura, todos los años un grupo de excelentes actores aficionados representan de forma magnífica y fiel a la historia, bajo el título de Barbastro, cuna y corona, la firma del compromiso sobre los esponsales de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, firmado por el rey Ramiro II y el propio conde, dando vida en la recreación a los principales personajes implicados. Los castellanos reclaman sus derechos de herencia y Ramiro el monje tomó una decisión tan importante en aquel tiempo que cambió el curso de la historia de Aragón. En el audiovisual titulado El Entremuro, Barbastro musulmán, del siglo IX al siglo XII, hemos comentado que en el Entremuro y desde época musulmana convivía una comunidad nada desdeñable de judíos, que en el siglo XII ya era más importante que la andalusí por su número y por su relieve social y por tanto económico. En algún tiempo se pudo considerar como la quinta judería de Aragón por su importancia. Esta etnia es la que menos sufrió las consecuencias de tan drástico cambio, del islamismo al cristianismo, pues ya el Papa Alejandro, en sus arengas para la cruzada, pedía respeto para ella. Ocupaban principalmente las calles de la Esperanza, San Miguel y Castelnou.
innumerables los documentos que nos han dejado, sobre todo desde la última década del XIV y hasta que desaparece la aljama en 1415. En cambio, del acervo material de esta interesante cultura ha quedado poco, como desgraciadamente ha ocurrido en nuestra ciudad en otras muchas ocasiones. No se ha encontrado ningún fragmento de la Torá, instrucción y enseñanza del judaísmo. Sí, un fragmento de Talmud, recoge tradiciones, parábolas y leyendas. Señalaremos, no obstante, que Motis y Juste, en el cuaderno número 9 de la revista del Centro de Estudios del Somontano, en un fantástico artículo sobre la judería de Barbastro, dan a conocer una pieza de la cultura hebrea de nuestra ciudad. Procede de las excavaciones arqueológicas realizadas en 1993 en un solar de la calle de la Esperanza, próximo a la iglesia, junto con otros materiales medievales datados entre los siglos XI al XIV. El hallazgo consiste en un fragmento de un candil doméstico Hanukiyab. La pieza entera constaba de 8 candiles pequeños y uno más grande. Esta pieza se encuentra en el Museo de Huesca. Los judíos lo utilizaban para celebrar cada año la fiesta de las luces, también llamada fiesta de las luminarias o de los macabeos, conmemorando la reedificación del segundo templo de Jerusalén en el siglo II a.C. Se celebra durante 8 días en fechas que coinciden aproximadamente con el comienzo de diciembre en el año gregoriano. El primer día se enciende el candel mayor y uno pequeño. Al día siguiente, otro candil, así hasta los 8 encendidos el último día. Se reúne la familia para el acto del encendido e intercambian presentes. A los niños se les da alguna moneda y juegan a la perinola. En Barbastro la llamábamos bailarina. Las luminarias del Hanukkah no eran para iluminar la casa, sino ventanas y puertas, de forma que los transeúntes las vieran. En la sinagoga encendían el menorá, candelabro judío de 8 brazos, y uno mayor en el centro, y durante el encendido oraban. Durante los siglos XII y XIII, los cristianos viejos ya habían ocupado en el entremuro las viviendas que los musulmanes se vieron obligados a abandonar, y su lengua vehicular era mayoritariamente el aragonés, bien con fonética catalana u occitana, dependiendo de la procedencia de los pobladores. No obstante, era normal en la época la convivencia de varias lenguas, el latín y el castellano, además del aragonés. La población en esta etapa estaría entre las 1.500 a 2.000 almas, pues Barbastro atraía a gentes de comarcas vecinas, ya que era centro comercial de primer orden. La aljama musulmana, de la que se había hecho cargo los Entenza, se situó en el Riancho y la fustería. Recordamos que los moros eran excelentes carpinteros, quizá de ahí el nombre de fustería, cuyo significado es carpintería en fonética catalana. No eran muchos en la aljama y sus casas estaban entre las cristianas en el cuartón del Romeo, hoy Romero, que se estaba formando. La actual iglesia de Santa Ana pudo ser mezquita, y otra, al parecer,
pudo estar en algún local de las escaleretas que suben a Santo Domingo desde el Riancho. En la última década del siglo XIII, dos órdenes mendicantes llegaron a la ciudad, instalándose a las afueras con el fin de evitar la presencia de los pobres por las ya concurridas calles: los franciscanos y los mercedarios de Santo Domingo. A mitad del siglo XIII, los judíos constituyeron su aljama, y en 1287 la pequeña sinagoga se reformó, o quizá se hizo de nueva planta, acaso por mudéjares, más amplia y aprovechando el solar colindante para destinarlo a cementerio. La mayoría de los hombres judíos lucían cabellera y largas barbas. Las mujeres casadas debían llevar la cabeza cubierta. Su alimentación se basaba en lo que hoy se denomina dieta mediterránea. Usaban aceite de oliva, los cristianos tocino. Comían abundante pan y el vino no faltaba, pues les dice Talmud: no hay alegría sin vino. Y entramos en el nefasto siglo XIV, donde una serie de dramáticos acontecimientos acaecidos en su discurrir produjeron grandes cambios sociales en la población. En 1320, la banda de los Pastorelli cruzan los puertos pirenaicos procedentes del Midi francés y arrasan todo lo que encuentran. Su objetivo, más claro, era exterminar a los judíos, y así lo hicieron en la aljama de Monclús. En Barbastro el episodio no fue tan dramático, pues las autoridades se pusieron de parte de los hebreos que se habían escondido en la Zuda. En el 1348, la peste negra se hizo presente en Barbastro con toda su fuerza letal, diezmando la población y rebrotando cada poco. La percepción de la vida y la muerte cambió para los que vivieron el drama. A veces hay que volver atrás para entender el presente. Año 1366. Las bandas blancas del mercenario Beltrán du Gueslin, en apoyo al rey Pedro IV en su guerra contra Pedro I de Castilla, la Guerra de los Pedros, arrasó Barbastro, cometiendo barbaridades como la quema de 306 personas en la torre hoy de la catedral. Ya en la última década del siglo ocurrió el asedio a la ciudad por el conde de Foix. No logró su propósito, a pesar de los primeros disparos de bombardas que se escucharon en la península castigando a los arrabales de la ciudad. En este mismo siglo XIV se terminó de abrir la carrera mayor que desde la Puerta Ferrata y paralela al río bajaba hasta los arrabales de San Francisco. A la vez se dio forma a la nueva plaza. La Candelera se quedaba pequeña para el mercado de los martes y se trasladó a este nuevo espacio. Hoy día, algunos hortelanos de Barbastro siguen saliendo a la plaza los martes a ofrecer sus productos.
La ciudad se ensancha fuera muros y después de 500 años el entremuro comenzó a perder parte de su protagonismo. Ya en 1414, y tras la disputa de Tortosa, que consistió en un gran debate entre cristianismo y judaísmo, muchos judíos pidieron el bautismo, más que por convicción, por supervivencia, produciéndose desgarros sociales y familiares. En 1415 desaparece la aljama judía y la sinagoga se consagra al culto cristiano por mandato de Benedicto XIII, el Papa Luna, bajo la advocación de San Salvador. Les permitieron que las misas se celebraran en sábado y para mantener la ermita fundaron la Cofradía de San Salvador, donde todos los componentes tenían que ser cristianos nuevos. Algunos judíos con alto poder económico se trasladaron a la Carrera Mayor y a la Nueva Plaza, como la extensa y compleja familia de los Santángel, también los Lunet, Comparat, Bardacci, etc., abriendo tiendas y talleres en la zona, si bien la mayor concentración de conversos se encontraba en las calles de San Miguel y Castellnou del Entremur. Cada día, Leonard de Santángel subía con un grupo de 10 o 12 fieles a orar. Entre sus ropas llevaban la Torá. Al entrar a la ermita y debajo de la pila bautismal, había una antigua cadera que utilizaba el rabino para circundar. Pasaban la punta de los dedos por ella y los besaban. Luego se inclinaban ante unos escritos en hebreo que había en una pared de yeso hasta que un ermitaño los denunció. Desapareció el escrito y la cadera, y tuvieron que colgar un Cristo. Al finalizar la década de los 70, la Inquisición comenzó a ajusticiar. Las denuncias sobre los conversos eran numerosas y variadas, desde que se lavaban los sábados, guisaban con aceite de oliva en vez de con tocino, y sobre todo, que algunos celebraban el Yom Kippur, principal fiesta judía. No vamos a señalar todos los castigos que infligía la Inquisición, además del ajusticiamiento, y sí citaremos uno que, de alguna manera, ha llegado hasta nuestros días. Colgar el San Benito, que consiste en poner al judío castigado una gran camisola de color amarillo con una cruz de San Andrés, con el fin de ser señalado por la calle y recibir insultos. Barbastro llegó al año 1500 con una población algo superior a los 2000 habitantes, con una sociedad eminentemente agrícola y comercial. En 1512, la reina Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, otorga a Barbastro la Feria de la Candelera, con una condición, que fuera intramuros. Así pues, durante un mes al año, el entremuro recobró la importancia y notoriedad que se merecía. En esas fechas ya estaban configurados los 4 cuartones de la ciudad: el entremuro,
Romeo, Mercado y el Camino de Monzón. Estábamos ya en el Renacimiento. No puedo evitar, ni quiero ocultar, mi fascinación por el Entremuro, raíz de la ciudad y el más importante escenario del medievo barbastrense. Invito a los ciudadanos que no lo hayan hecho nunca a caminar y, si es posible, cuando la tarde ya pardea, por esa maravillosa traza donde todas las calles y plazoletas despiden aromas de historia, y cuando alcanza el silencio, es momento de escuchar el murmullo de aquellos martes de mercado con las tres culturas convivientes ofreciendo sus artículos en las diferentes lenguas. También querría resaltar la labor de la Junta Vecinal, amantes de su barrio y mantenedores eficaces de sus tradiciones, no sin esfuerzo por parte de los integrantes. Y es que no me cabe la menor duda de que el Entremuro es un barrio con alma.